El silencio cayó sobre la mesa como una losa en el instante en que mi hija gritó, con el rostro encendido y los ojos llenos de desprecio: «¡Cállate, viejo! A nadie le importan tus historias». Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. La risa de mi cuñado murió a mitad de una sílaba y hasta el ventanal del comedor pareció estremecerse. Yo había empezado a contar una anécdota sencilla de mis años de trabajo, una de esas historias que siempre contaba para hacer reír a los nietos. Pero aquella vez no hubo risa, solo hubo vergüenza, una vergüenza espesa que me subió desde el pecho hasta la cara en forma de ardor. Miré alrededor buscando alguna mirada cómplice, algún gesto de defensa, pero ninguno llegó. Mi esposa bajó los ojos. Mi yerno fingió que revisaba su teléfono. Los nietos se quedaron inmóviles, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Mi hija seguía de pie, respirando con fuerza, como si hubiera dicho en voz alta algo que llevaba años acumulando. Yo no respondí, no discutí, no levanté la voz, simplemente dejé los cubiertos sobre el plato. Me puse de pie con lentitud, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta, mientras el ruido de mi propio corazón me golpeaba los oídos. Nadie me siguió, nadie dijo mi nombre. Salí a la calle con la sensación de que mis 61 años pesaban el doble. El aire frío de la tarde me devolvió un poco de claridad, pero no logró borrar la herida. Caminé sin rumbo durante varias cuadras, repasando cada sacrificio que había hecho por aquella familia. Los turnos dobles, las noches sin dormir, los préstamos, los favores, las renuncias, todo para que mi hija tuviera una vida mejor de la que yo había tenido. Y ahora para ella, yo era solo un estorbo que hablaba de más. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Llegué a mi casa cuando el cielo ya estaba anaranjado por el atardecer. Entré sin encender las luces y me dejé caer en el sillón de la sala. El silencio allí también era pesado, pero era un silencio distinto, íntimo, que me permitía pensar sin máscaras. Cerré los ojos unos segundos y sentí cómo la humillación del almuerzo seguía latiendo en mi pecho. No era la primera vez que mi hija me gritaba. Tampoco era la primera vez que me hacía sentir como un anciano inútil delante de otros. Pero aquella vez había sido distinto. Aquella vez algo se había quebrado definitivamente. Me levanté y caminé hasta el estudio. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que casi nunca abría. Dentro estaban los documentos que había guardado durante años en silencio, papeles, sobres, una carpeta con mi nombre escrito a mano. Los había mantenido allí por amor, por miedo, por esperanza. Los había guardado para protegerla, incluso cuando ella jamás me protegió a mí. Pasé mis dedos por cada hoja como quien acaricia un secreto antiguo. Respiré hondo. Aquella noche tomé una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. Esperé a que la casa de mi hija quedara en silencio. Sabía sus horarios. Conocía cada ruido de ese hogar como si aún viviera allí. Tomé el sobre que había preparado, lo cerré con cuidado y salí sin hacer ruido. Conduje despacio por las calles casi vacías, con las manos firmes sobre el volante y la mente clara por primera vez en mucho tiempo. No iba movido por la rabia, iba movido por algo mucho más serio, el cansancio de seguir siendo invisible. Llegué a su casa pasada la medianoche. El portón estaba cerrado como siempre, pero yo aún conservaba una copia de la llave. Nadie nunca se preocupó por pedírmela de vuelta. Entré en puntas de pie, esquivando los muebles, como un extraño en el hogar de su propia sangre. Subí las escaleras sin encender luces. El pasillo estaba en penumbra. Desde la habitación de mi hija se escuchaba su respiración tranquila. Dormía, tranquila, en paz, como si mi humillación no hubiera ocurrido. Empujé la puerta despacio. La vi dormida de costado, con el cabello desordenado sobre la almohada. Por un instante la vi como cuando era pequeña, con fiebre, cuando yo me quedaba sentado a su lado toda la noche, cuidando su respiración. Aquel recuerdo me apretó la garganta. Dejé el sobre con cuidado sobre su cama, justo al lado de su mano. Me quedé unos segundos mirándolo como si aquel objeto pesara más que todo el pasado que compartíamos. Luego di media vuelta y me fui sin hacer ruido, cerrando la puerta con suavidad. Al volver a mi casa,
No sentí alivio. Sentí una calma tensa, inquietante, como la que antecede a una tormenta. Me quité la chaqueta, me senté otra vez en el sillón y esperé al amanecer. No dormí. Pensaba en su grito, en su desprecio, en la forma en que me había borrado delante de todos. Pensaba también en el sobre que ahora reposaba sobre su cama como una bomba silenciosa esperando ser descubierta. Poco después de las 7 de la mañana, mi teléfono sonó con insistencia. Lo supe antes de atender. Lo supe incluso antes de mirar la pantalla. Era ella. «¿Qué hiciste?», gritó apenas atendí. «Salí corriendo de casa». «¿Qué es esto, papá?». No respondí de inmediato. Escuché su respiración agitada, su llanto mezclado con pánico. «¿Leíste todo?», pregunté con voz firme. «Eso es imposible», gritó. «Me vas a arruinar». Cerré los ojos. «No te voy a arruinar», respondí. «Solo te voy a quitar lo que nunca debiste arrebatarme, el respeto». Colgó sin decir una palabra más. Me quedé mirando el teléfono apagado. Sabía que a partir de ese instante nada volvería a ser igual. El almuerzo, el grito, la humillación, todo eso había sido solo el comienzo. Lo que ella había encontrado sobre su cama no era un castigo impulsivo. Era una verdad cuidadosamente guardada durante años, una verdad que ahora la perseguía. Minutos después comenzaron a llegar los mensajes, uno tras otro, llamadas perdidas. Mi hija estaba desesperada. Yo, en cambio, sentía una tranquilidad extraña. No era venganza aún, era liberación. Pensé en mis nietos, en las miradas incómodas del almuerzo, en el silencio cómplice de los adultos. Pensé en cuántas veces había soportado faltas de respeto para no causar problemas. Aquella mañana entendí que el problema no era hablar. El problema había sido callar durante demasiado tiempo. Me serví un café con manos sorprendentemente firmes. Por la ventana entraba una luz clara, limpia, como si el día quisiera empezar de nuevo conmigo. Tomé el primer sorbo lentamente. Afuera los pájaros cantaban como cualquier otro día, sin saber que dentro de mí acababa de quebrarse una vida entera para dar paso a otra. Sabía que ese sobre cambiaría muchas cosas. Sabía que mi hija no tardaría en venir a buscarme. Sabía también que la familia se dividiría, pero ya no tenía vuelta atrás. La humillación de aquel almuerzo había sido la última vez que permitiría que me borraran como a un objeto viejo. Lo que ella había visto sobre su cama esa mañana no era solo un papel, era el espejo de todo lo que había hecho en sombra. Y nada asusta más que verse reflejado sin máscaras, porque a veces basta un solo grito para que un padre cansado deje de agachar la cabeza y decida por fin hablar con hechos. El grito de mi hija por teléfono aún retumbaba en mis oídos cuando tomé el último sorbo de café. Afuera, el día seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba en movimiento. Sabía que ella había leído el contenido del sobre. Sabía también que lo que había encontrado había derrumbado la seguridad que llevaba años construyendo sobre la idea de que yo siempre estaría ahí, callado, sosteniendo. Su desesperación no era casual. No se asusta así quien no teme perder algo importante. No pasó una hora cuando escuché el motor de su auto detenerse frente a mi casa. Los pasos apresurados en el porche me lo confirmaron. Tocó el timbre con una violencia que jamás había usado conmigo. No abrí de inmediato. Quería verla respirar su ansiedad unos segundos más. Volvió a tocar, esta vez golpeando la puerta. «¡Papá!», gritó. «¡Abre ahora mismo!». Abrí con calma. Allí estaba, con el rostro desencajado, los ojos hinchados por el llanto, el cabello mal acomodado. Llevaba el sobre en la mano, arrugado por la fuerza con la que lo había apretado. «¿Que ibas a destruirme y ni siquiera me avisaste?», dijo con la voz quebrada de rabia. «Pasa», respondí sin alterarme. «No grites en la puerta, los vecinos no tienen la culpa de lo nuestro». Entró con pasos rápidos como una tormenta, tiró el bolso sobre el sillón y se giró hacia mí. «¿Desde cuándo tienes esto?», exigió, agitando el sobre en el aire. «Desde hace muchos años», respondí. «Desde antes de que te casaras, desde antes de que me despreciaras en público». Su rostro cambió levemente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque quise protegerte», respondí con amargura, «incluso cuando tú ya no querías protegerme a mí». Abrió el sobre con manos temblorosas, como si quisiera asegurarse de que lo que había visto no había sido una pesadilla.
Sacó nuevamente los papeles y los dejó sobre la mesa. Contratos, firmas, un documento notarial con fechas antiguas. Ella los miraba como si de pronto se hubieran vuelto ilegibles. Esto no puede ser legal, susurró. Lo es, respondí. Y por eso te asustaste. Me miró con furia. Tú sabías que yo contaba con esa casa, gritó. Tú sabías que ese dinero era mi respaldo. Nunca fue tu respaldo, repliqué. Fue mi trabajo de toda una vida. Se dejó caer en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Lo que mi hija había encontrado sobre su cama era una copia certificada de mi testamento original y, junto a él, un documento de donación condicional que yo había anulado la noche anterior con el notario. Durante años, por amor, yo había dejado estipulado que mi casa, mis ahorros y mis bienes pasarían íntegramente a ella, a la misma hija que ahora me gritaba que nadie quería escuchar mis historias. Esa mañana había descubierto que ya no figuraba como heredera única, y que, además, existía una nota explicativa firmada por mí, donde dejaba claras las razones. «No puedes quitarme eso así como así», dijo con un hilo de voz. «Puedo», respondí con firmeza, «porque nunca te perteneció mientras yo estuviera vivo, y porque el respeto no se hereda, se gana». Se levantó de golpe. «Todo lo que soy te lo debo a ti», gritó. «Tú mismo me educaste así. Te eduqué para que fueras fuerte, no para que pisotearas», le respondí. «Te eduqué para que respetaras, no para que te avergonzaras de mí». Su llanto se volvió más ruidoso. «No entiendes nada, papá. Yo tenía planes. Yo también los tenía», le dije con serenidad. Tener una hija que me mirara a los ojos sin desprecio. El silencio se volvió pesado. Ella respiraba con dificultad. Yo sentía cada palabra asentarse como una piedra definitiva entre nosotros. «¿Esto es tu venganza?», preguntó finalmente. «Esto es mi límite», respondí. «La venganza grita. Yo solo dejé de regalar». Se llevó el sobre al pecho. «Si esto sale a la luz, todos sabrán que ya no cuento contigo». «Eso ya lo gritaste tú ayer delante de todos», le recordé. «Solo te estoy creyendo». Me miró con una mezcla de temor y odio. Giró sobre sus talones y salió casi corriendo, sin despedirse. Desde la ventana la vi subir a su auto con torpeza y marcharse a toda velocidad. La hija segura, soberbia, había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer asustada por primera vez frente a la posibilidad de perder lo que creía eterno. Cuando la vi doblar la esquina, solté un suspiro largo. No era triunfo, era duelo. Esa misma tarde comenzaron las llamadas de otros familiares. Mi cuñada fue la primera. «¿Qué le hiciste a tu hija?», me reclamó. Llegó a mi casa llorando como una niña. «Le mostré quién es cuando me olvida», respondí. «Tú siempre tan autoritario», dijo con desprecio. «No», respondí. «Siempre demasiado blando. Hasta hoy». Colgó sin despedirse. Luego llamó mi yerno. Su tono ya no era altivo como en el almuerzo. Era calculador. «Mire, don Ernesto», dijo, «nosotros no queremos problemas familiares por papeles. Todo se puede arreglar hablando». «Siempre quise hablar», respondí. «Me mandaron a callar». Hubo un breve silencio. «Ella está muy alterada», añadió. «Tiene miedo por lo de la herencia». «Yo también tuve miedo por mi dignidad», le respondí, pero nadie se preocupó por eso. Colgué antes de que pudiera seguir. Esa noche apenas dormí. Cada llamado, cada mensaje, confirmaba lo mismo. No les dolía haberme humillado. Les dolía haber perdido el control sobre lo que daban por asegurado. Yo, en cambio, sentía una mezcla de tristeza honda y una paz desconocida. Por primera vez no estaba retrocediendo. A la madrugada me senté otra vez frente al cajón del escritorio. Aún quedaban documentos allí, pruebas, cartas, recibos, decisiones que había postergado, aquello que ella aún no sabía completo. El sobre que había dejado sobre su cama era solo la primera ficha de un dominó que llevaba años esperando ser empujado. Miré una foto vieja de mi hija, con trenzas, abrazada a mi cuello. La pasé por mis dedos con lentitud. Sentí un nudo en la garganta. «Ojalá hubieras entendido esto antes de gritarme», murmuré al vacío. Al amanecer recibí un mensaje de ella. «Voy a hablar con un abogado. Esto no se va a quedar así». Leí el mensaje con calma. Apoyé el teléfono sobre la mesa.
Yo también hablaré con uno, susurré, pero no para retroceder. Por primera vez en muchos años, sentí que no caminaba detrás del miedo, caminaba delante de él. El objeto que dejé sobre su cama no solo la había despertado a ella, me había despertado a mí. Y eso, aunque doliera, ya no tenía marcha atrás. Cuando mi hija salió de mi casa esa mañana, dejando tras de sí el eco de su rabia y su miedo, supe que había destapado una herida que llevaba demasiado tiempo supurando en silencio. Me quedé solo, con la casa en calma, pero con el alma en un torbellino. Caminé despacio hasta el estudio. Me senté frente al escritorio y apoyé la frente sobre la madera fría. Allí, por primera vez en muchos años, me permití recordar sin justificar. Recordé el día en que ella nació, mi única hija. La tomé en brazos con manos temblorosas y le prometí en voz baja que jamás le faltaría nada. Y cumplí esa promesa con una perseverancia casi ciega. Trabajé doble turno durante años. Vendí el auto que tanto me había costado comprar para pagarle estudios. Me endeudé para financiarle viajes, cursos, todo lo que soñaba. Siempre creí que darlo todo era amar. Nunca imaginé que ese todo acabaría volviéndose mi condena. Los primeros desprecios llegaron lentamente, casi sin darme cuenta. Una broma incómoda delante de sus amigos. Una corrección seca sobre mi forma de vestir. Un «mejor quédate callado», dicho entre risas. Yo lo tomaba como cosas de la edad, como rebeldías pasajeras, jamás como señales de una grieta profunda. Prefería pensar que exageraba, que yo era demasiado sensible. Cuando se casó, la distancia se hizo más evidente. Su marido siempre fue correcto conmigo, pero distante, como quien tolera a un pariente incómodo por obligación. Las reuniones familiares se volvieron un terreno minado. Yo hablaba poco, escuchaba mucho, y cada vez que intentaba participar, sentía un mismo muro invisible levantarse frente a mí. Aún así, seguí pagando, ayudando, cubriendo gastos que nadie más cubría. Mi amor se expresaba en facturas pagadas y silencios tragados. Una tarde, años atrás, escuché por casualidad un comentario que debió haberme abierto los ojos. Mi hija hablaba por teléfono en la cocina sin saber que yo estaba en el pasillo. Reía. «Papá siempre está para pagar, no importa lo que pase», dijo. No había burla explícita en su tono, pero sí una certeza peligrosa. Yo ya era una garantía, no una persona. Aquella frase me dolió, pero la enterré en el fondo de mi pecho junto a otras tantas. También callé cuando me habló con desprecio de mi origen humilde. «Tú no entiendes de estas cosas, papá. Son asuntos de gente preparada», me dijo una vez al discutir sobre una inversión. Sentí vergüenza de mis manos ásperas, de mis estudios incompletos, de mi forma sencilla de ver la vida. Y aún así, seguí sosteniéndola. Callé cuando en una Navidad me sentaron en el rincón más alejado de la mesa, mientras ella brindaba con amigos importantes. Callé cuando ya no me invitaban a ciertas celebraciones por falta de espacio. Callé cuando me di cuenta de que solo me buscaban cuando había un problema económico. Callé tanto que terminé creyendo que mi valor estaba atado a lo que podía aportar, no a lo que era. Ese silencio fue creciendo dentro de mí como una sombra. Cada humillación se sumaba a la anterior, formando una cadena invisible. Yo sonreía en público y me encogía en privado. Me decía a mí mismo que no importaba, que todo valía la pena por verla feliz. Confundí la paciencia con la renuncia, la bondad con la anulación, hasta aquel almuerzo. Ese grito no fue solo una falta de respeto, fue la confirmación de todo lo que yo me había negado a ver durante años. Cuando me gritó que a nadie le importaban mis historias, no hablaba solo de anécdotas. Hablaba de mí, de todo lo que yo era, de todo lo que había sido para que ella estuviera sentada a esa mesa. Y yo, por primera vez, me levanté. Desde aquel día, las palabras que había callado durante décadas comenzaron a ordenarse dentro de mí, como una fila de testigos esperando declarar. Ya no podía volver atrás. El sobre su cama había sido únicamente la puerta de entrada a una verdad mucho más extensa, mucho más dolorosa. Pasé la tarde ordenando papeles, fotos, recuerdos. Cada documento era una prueba no solo de decisiones legales, sino de elecciones emocionales. Vi recibos de depósitos, cartas antiguas, notas que yo mismo me había escrito prometiéndome que todo mejoraría.
Sentí ternura por aquel hombre que yo había sido, siempre esperanzado, siempre dispuesto, siempre invisible. Al caer la noche, recibí un mensaje de una vieja amiga de la familia. Tu hija está diciendo que tú la estás chantajeando con la herencia. Sonreí con tristeza. Así era como ella lo contaba. Así era como prefería verlo. Yo como el villano, ella como la víctima. Era más fácil que aceptar la realidad. No respondí. Ya no tenía necesidad de defenderme con palabras. Los documentos hablaban por mí. Esa noche soñé con mi hija cuando era niña, corriendo por el patio con los brazos abiertos, buscándome para contarme cualquier cosa que se le cruzara por la cabeza. Me desperté con lágrimas en los ojos. Había amado a esa niña con todo mi ser, y de algún modo seguía amándola, pero ya no podía permitir que ese amor me siguiera destruyendo. Entendí, con una claridad dolorosa, que mi silencio había sido un lenguaje que ella aprendió a interpretar como permiso. Permiso para gritarme, para usarme, para borrar mi presencia cuando estorbaba. Yo mismo había enseñado ese código, sin querer, cada vez que callaba para evitar un conflicto. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. La calle estaba tranquila. Una farola iluminaba débilmente la vereda. Sentí que, por primera vez, también mi interior empezaba a iluminarse con una verdad incómoda pero necesaria. No basta con darlo todo. También hay que exigir respeto. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi hija. Esto no ha terminado. No sentí miedo, sentí determinación. Si algo había aprendido a mis 61 años, era que lo que se posterga demasiado tiempo termina explotando de las formas más dolorosas. Respondí con calma. Tienes razón, no ha terminado, porque aún quedaba mucho por decir, muchas verdades por enfrentar, y sobre todo, muchas consecuencias por asumir. Lo que yo había callado durante años, ahora salía a la luz como un río desbordado, no para destruir por destruir, sino para limpiar lo que se había contaminado con el tiempo. Y aunque el dolor era inmenso, por primera vez caminaba sin agachar la cabeza. Hubo un tiempo en que mi hija caminaba tomada de mi mano con orgullo, como si el mundo entero pudiera caerse mientras yo estuviera a su lado. Pero ese tiempo se fue desdibujando sin que yo supiera exactamente cuándo. La vergüenza no llegó de golpe. Llegó en pequeñas dosis, casi imperceptibles, como un veneno que se toma a sorbos lentos. Recuerdo con claridad una ocasión, años atrás, en una reunión con los padres de sus compañeros de trabajo. Yo llevé mi mejor camisa, la única que tenía para ocasiones especiales. Hablé poco, sonreí mucho. En un momento me acerqué a ella y le dije algo al oído sobre el café. Ella dio un paso atrás y con voz baja pero firme me dijo: «Papá, no hables así delante de ellos». No entendía a qué se refería. Yo siempre hablaba igual. Entonces comprendí que ya no era mi forma de hablar lo que estaba mal, sino mi presencia. Desde ese día, cada gesto suyo empezó a revelarme algo que yo no quería admitir. Me corregía en público. Me pedía que no contara ciertas historias. Me sugería que no fuera a ciertos eventos para no incomodarme. Yo asentía una y otra vez, sin darme cuenta de que lo que en realidad hacía era desaparecer de su vida social por mi propia voluntad, empujado por su silencio incómodo. Con los años, su círculo de amistades fue cambiando. Gente elegante, ropa cara, conversaciones sobre viajes y negocios. Yo escuchaba desde un rincón, sin saber bien dónde colocar mis palabras sencillas entre tanto brillo artificial. Ella me presentaba como mi papá, que ya está jubilado, como si eso resumiera todo lo que fui. Nunca me presentó como el hombre que sostuvo su infancia, como quien le pagó estudios, como quien renunció a sí mismo para verla crecer. Hubo un episodio que ahora vuelve a mi mente con una claridad dolorosa. Fue el día en que uno de sus amigos, con una copa en la mano, bromeó sobre los viejos que no entienden el mundo moderno. Todos rieron. Yo también sonreí, con torpeza. Mi hija no dijo nada, no me defendió, no me miró. En ese silencio suyo, entendí que ya no estaba de mi lado. Poco a poco, empezó a desaparecer de mis conversaciones. Me hablaba solo de lo necesario. Me visitaba cuando necesitaba algo. A veces tardaba meses en venir. Cuando yo le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos. Cuando yo intentaba acercarme con afecto,
levantaba muros de indiferencia, y sin embargo yo siempre estaba disponible cuando ella llamaba por dinero. Siempre había una urgencia, una cuota, un imprevisto, un proyecto. Yo daba sin preguntar. Daba porque creía que aún quedaba algo del vínculo que habíamos construido. Daba porque, en el fondo, seguía intentando comprar con sacrificio un respeto que ya no podía comprarse. Ella empezó a referirse a mí como anticuado. Se reía de mis costumbres, de mis horarios, de mi manera de vestir. Una vez, al verme llegar con un regalo sencillo para uno de sus hijos, me dijo: «Eso no es propio de estos tiempos, papá». Sentí vergüenza de mi regalo, pero más vergüenza sentí de sentir vergüenza. Aún así, seguí soportando. Me decía que todas las generaciones chocan, que era normal, que los hijos se distancian, que era una etapa. Me repetía esas mentiras como un mantra, hasta que un día dejé de ser yo quien se alejaba lentamente. Ese día fue cuando dejó de esconder su desprecio. Comenzó a hablarme con dureza delante de otros, a cortarme en seco cuando yo intentaba opinar, a ridiculizar mis recuerdos como historias viejas. Yo comprendía entonces que ya no se avergonzaba solo de mis palabras, sino de mi pasado, de mis raíces, de todo lo que yo representaba en una vida que ella quería ver como moderna, limpia, sin rastros de pobreza ni sacrificio. Mi yerno, aunque respetuoso en apariencia, jamás la contradijo. La seguía en sus silencios, en sus gestos de indiferencia, en la manera de darme la espalda sin que pareciera un desprecio abierto. Yo era tolerado, no querido, y yo, que tantas veces había defendido a mi hija delante del mundo, comencé a ser defendido por nadie. Empezó a dolerme algo más que sus palabras. Empezó a dolerme la soledad dentro de la familia. En más de una ocasión estuve a punto de enfrentarla. Tenía argumentos, tenía razones, tenía años de amor acumulado en la garganta. Pero siempre retrocedía. Me decía que no valía la pena, que discutir solo traería más distancia, que algún día lo entendería, que yo debía ser más paciente. Ese algún día nunca llegó. El almuerzo donde me gritó fue solo el momento en que todo aquello que había crecido en silencio salió a la superficie de un golpe. No fue un arrebato aislado. Fue la suma de desprecios pequeños convertidos en uno grande. Fue la autorización explícita para humillarme sin filtros. Cuando me levanté de aquella mesa, no solo me retiré de un almuerzo, me retiré de una ilusión, la ilusión de que algún día volvería a verme como su padre y no como un estorbo del pasado. Aquella noche, cuando caminé por la calle después del grito, recordé cada escena en la que había agachado la cabeza para evitar conflictos, cada vez que había sonreído para no llorar, cada vez que había pagado por callar. Y comprendí por fin que la vergüenza que ella sentía de mí había sido alimentada por la vergüenza que yo mismo acepté sentir de mí mismo. Lo que más me dolió no fue que me gritara, fue que yo había normalizado que me humillaran. Por eso, cuando dejé el sobre su cama, no lo hice solo por el testamento. Lo hice por todo aquello que había permitido que se rompiera sin defenderlo. Ella se avergonzó de mí porque yo primero me escondí de mí mismo. Hoy lo entiendo con una claridad que quema. El desprecio no nace de un día. Se cultiva en los silencios prolongados, y esa vergüenza suya, que fue creciendo como una sombra, ahora iba a enfrentarse a una luz que ella jamás imaginó que yo tendría el valor de encender. Porque hay un momento en la vida en que uno descubre que seguir siendo humillado duele menos que empezar a defenderse, pero solo al principio. Después, defenderse se vuelve una necesidad tan urgente como respirar. Y yo a mis 61 años había decidido por fin no volver a esconder la cabeza. Aquella misma tarde, después de que mi hija saliera furiosa de mi casa con el sobre apretado contra el pecho, supe que ya no quedaban medias tintas. La verdad, una vez mostrada, no vuelve al cajón. Me senté frente al escritorio y abrí la carpeta donde guardaba el resto de los documentos que ella aún no había leído. Eran papeles que jamás quise usar, pruebas que reuní por necesidad, no por venganza. Durante años los conservé como quien guarda un arma descargada solo para sentirse a salvo. Nunca imaginé que algún día tendría que dispararla. Entre esos papeles había copias de transferencias, mensajes de voz, contratos firmados sin que yo fuera informado y una confesión escrita de mi exyerno
que me entregó en secreto años atrás, cuando su matrimonio con mi hija comenzaba a desmoronarse. Él sabía cosas que yo preferí no escuchar del todo, cosas que ahora cobraban un sentido terrible. Tomé uno de los documentos y lo leí en voz alta, solo, como si así pudiera entenderlo mejor. Hablaba de una deuda grande, de un préstamo solicitado a mi nombre sin mi autorización completa, de una firma presionada cuando yo apenas entendía lo que estaba rubricando. Recordé perfectamente ese día. Mi hija me dijo que era para ayudarla a salir de un apuro pasajero. Yo firmé sin lentes, sin leer bien, sin desconfiar. Siempre creí que la confianza era una forma de amor. Ese día aprendí que también puede ser una forma de ceguera. Mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Llamadas de familiares, mensajes de vecinos, intentos de mediación. Nadie preguntaba cómo me sentía. Todos preguntaban qué pensaba hacer, como si mi dolor fuera un trámite más. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio para pensar. Me levanté y caminé por la casa, tocando las paredes, las puertas, los objetos. Cada cosa tenía una historia. Cada historia estaba marcada por renuncias que nadie veía. Pensé en todo lo que había entregado sin pedir nada a cambio, y quizá por primera vez me pregunté con honestidad qué había recibido yo. A las pocas horas sonó el timbre. Abrí con cautela. Era mi yerno. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y cálculo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé entrar sin decir una palabra. Se sentó en el sillón y suspiró. Ella está fuera de sí, dijo. Dice que la estás destruyendo. No la estoy destruyendo, respondí. Estoy dejando de protegerla de sí misma. Se pasó una mano por el rostro. Usted no sabe lo que significa esto para nosotros, dijo. Todo puede venirse abajo. A mí ya se me vino abajo hace tiempo, repliqué. Solo que nadie lo notó. Sacó del bolsillo un papel doblado. Ella quiere que firme esto, dijo. Un acuerdo, para que ambas partes queden en paz. Tomé el papel y lo leí con calma. Era una propuesta disfrazada de conciliación. Yo renunciaba a cualquier reclamo pasado. Ellos aceptaban mantenerme asistido de por vida. No mencionaba la casa, ni los préstamos, ni el respeto. Le devolví el papel. Esto no es paz, dije. Esto es silencio comprado. Apoyó los codos sobre las rodillas. Usted la está empujando contra la pared. Ella me empujó primero, delante de todos, respondí. Se levantó sin despedirse. Al irse comprendí que el mensaje era claro. Ya no buscaban reconciliación, buscaban control. Esa noche, mientras cenaba solo, comprendí algo esencial. La verdad no solo iba a enfrentar a mi hija conmigo, iba a enfrentarla consigo misma. Y eso es lo que más miedo da. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al día siguiente fui citado por un notario. Mi hija había presentado una impugnación preventiva contra mi Nuevo Testamento. Decía que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, que alguien me estaba manipulando. Me reí con amargura al leerlo. Después de callar durante años, ahora querían callarme oficialmente. En la notaría, ella estaba sentada con su abogado. No me miró a los ojos. El notario me habló con formalidad. Me hizo preguntas simples. Mi nombre completo, mi edad, mi dirección, la fecha. Respondí con precisión. Luego me pidió que explicara con mis propias palabras por qué había modificado mi testamento. La miré por primera vez a los ojos. Porque durante muchos años confundí amor con sometimiento, dije. Y hoy ya no. Su abogado intervino. ¿No cree usted que su decisión es emocional? Lo hubo sido seguir callando, respondí. Esto es racional. El notario asintió. Dio por válida mi voluntad. Mi hija se levantó de golpe. Tú no tienes derecho a hacerme esto, me gritó. Todo lo que hice fue por esta familia. Yo también, le respondí con calma. Y nadie me gritó por ello hasta ayer. Salió de la sala llorando de rabia. A la salida mi cuñada me encaró. La estás humillando, me dijo, así como ella te humilló a ti. No, respondí. Estoy mostrando una verdad que nadie quiso ver. Volví a casa con un cansancio profundo. Deseaba que todo terminara,
pero también sabía que aún faltaban muchas páginas por escribirse. Había tocado intereses. Había roto un pacto silencioso que duró años, y los pactos rotos no se olvidan fácilmente. Esa noche recibí un mensaje de mi hija. Te vas a arrepentir. Nadie te va a defender cuando todos sepan quién eres de verdad. Leí esas palabras sin temblar. Tal vez por primera vez sepan quién soy de verdad, murmuré. Saqué de la carpeta el documento que ella aún no conocía del todo, la confesión escrita de su exmarido, donde explicaba con detalles cómo ella había manipulado firmas, dinero y personas durante años. Aquel papel no solo hablaba de mí, hablaba de una forma de vivir. Lo guardé de nuevo. Aún no era el momento, pero ese momento se acercaba, porque la verdad que nadie quiso escuchar durante tantos años ya había empezado a gritar sola. Y, esta vez, yo no iba a taparle la boca. Eran casi las 11 de la noche, cuando golpearon mi puerta con una desesperación que reconocí de inmediato. No fue un timbrazo normal, fue una sucesión de golpes irregulares, ansiosos, como si quien estuviera afuera temiera no ser escuchado a tiempo. Me levanté despacio del sillón. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Algo dentro de mí ya lo sabía. Abrí la puerta y allí estaba mi hija. Tenía el rostro empapado de lágrimas, el cabello revuelto, los ojos rojos de tanto llorar. Su soberbia, esa que había sostenido durante años como una coraza, había desaparecido por completo. Frente a mí no había una mujer altiva, sino una hija derrotada por primera vez. «Papá», dijo con la voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Me hice a un lado sin decir nada. Entró casi corriendo, como si la casa misma fuera un refugio que temía perder. Cerré la puerta con calma. Ella se quedó de pie en medio de la sala, mirando alrededor, como si aquel espacio, mi espacio, de pronto fuera también ajeno para ella. «Todo se está derrumbando», dijo entre sollozos. «Los abogados, los documentos, la gente preguntando cosas. Nadie me cree, papá». La observé en silencio. Me senté lentamente en el sillón frente a ella. No la ofrecí sentarse, no por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera, aunque fuera por un instante, la incomodidad de estar de pie frente a alguien a quien había hecho sentir pequeño tantas veces. «¿Qué es lo que nadie te cree?», pregunté con voz calma. Ella tragó saliva. «Que yo no quise hacerte daño», dijo, «que todo fue un malentendido, que las cosas se me fueron de las manos». Sentí un peso en el pecho, pero no aparté la mirada. «Las cosas no se van de las manos solas», respondí. «Alguien siempre las empuja». Se cubrió el rostro con las manos. «Papá, por favor», suplicó, «retira todo. Dice que si tú hablas yo lo perderé todo. Mi reputación, mis amistades, incluso mi trabajo. Yo perdí mi dignidad durante años», respondí. Y nadie tembló por eso. Se arrodilló frente a mí de forma repentina. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo fue seco, brutal. Me miró desde abajo, con los ojos desbordados. «Te lo ruego», dijo. «Jamás me había humillado así ante nadie. Tú sabes que no lo hago. Ayúdame. Eres mi padre». Aquello me atravesó como una lanza. Durante un segundo eterno, estuve a punto de inclinarme, de tocarle el rostro, de decirle que todo pasaría. Pero algo dentro de mí se mantuvo firme, como una columna que ya no podía doblarse sin romperse. «Yo también me humillé muchas veces por ti», respondí, «sin que me lo pidieras, sin que lo notaras». «No fue mi intención», gimió. «Eso no borra las consecuencias». Ella avanzó de rodillas, tomó mis manos con fuerza, como cuando era niña. «Si sigues adelante, nadie volverá a mirarme igual», dijo. «Yo seré la mala, la aprovechada, la que traicionó a su propio padre. Y yo seré el viejo egoísta que por fin dejó de callar», respondí. Me miró con incredulidad. «¿Eso no te duele?» «Me duele más lo que ya pasó», contesté. Cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto», susurró. «Siempre creí que te tendría de mi lado, pase lo que pase». «Ahí estuvo tu error», dije con suavidad. «Creer que estar de tu lado significaba caminar sobre mí». Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Yo también luchaba por mantener la calma. Aquella escena era el reflejo de todo lo que habíamos escondido durante años.
Ella, acostumbrada a mandar. Yo, acostumbrado a ceder. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó al fin. Ahora pasará lo que siempre debió pasar. Cada uno cargará con lo que hizo. Soltó mis manos lentamente y se dejó caer hacia atrás, sentada sobre el suelo. Todos me están dando la espalda, dijo. Mis amigas ya no llaman, mi hermana no responde. Mi esposo solo piensa en salvar lo que queda. Así se siente estar solo, respondí. Yo lo estuve mucho tiempo, incluso estando rodeado de ustedes. Me miró con un rencor cansado. Tú querías vengarte. No, dije. Yo quería dejar de ser invisible. Se levantó con torpeza. Caminó por la sala como un animal herido. ¿Entonces no habrá perdón?, preguntó. La miré en silencio unos segundos. El perdón no borra la verdad, dije. Y la verdad ya no puede guardarse en un sobre. Se apoyó contra la pared. Yo era joven, papá. Cometí errores. Los errores se reconocen, respondí. Tú los defendiste. Sus labios temblaron. Si esto sale por completo a la luz, me odiarán todos. Yo también fui odiado por callar, le recordé. Y nadie vino a rescatarme. Se secó el rostro con el dorso de la mano. Jamás pensé que tú tendrías fuerzas para hacerme esto. Jamás pensé que tú tendrías fuerzas para humillarme delante de todos, respondí. Se quedó paralizada por mis palabras. Vi cómo algo se quebraba en su interior de una manera que ya no tenía arreglo fácil. Papá, susurró, ¿aún me amas? Aquella pregunta me dejó sin aire por un instante. La amaba. Siempre la había amado. Incluso ahora. Pero ese amor ya no podía seguir siendo mi prisión. Siempre te amaré, dije, pero ya no me sacrificaré por ti. Caminó hacia la puerta con pasos torpes. Antes de salir se detuvo. Entonces esto es una guerra, dijo. No, respondí, esto es una consecuencia. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Cuando el sonido de su auto se perdió en la distancia, me senté con el cuerpo cansado y el alma en ruinas. Mis manos aún temblaban. No por miedo, sino por el peso emocional de haber sostenido por primera vez una postura frente a ella sin retroceder. Esa noche comprendí que pedir de rodillas no siempre significa arrepentimiento. A veces es solo desesperación ante la pérdida del control. Miré el techo largo rato en silencio. Sabía que lo peor aún no había llegado. Sabía que su orgullo herido la haría moverse. Ya no para suplicar, sino para defender lo que creía suyo. Y yo, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarla sin bajar la cabeza, porque aquella noche su llanto no fue una reconciliación, fue el anuncio de una batalla que cambiaría todo. La mañana después de que mi hija se fuera de mi casa llorando de rodillas, el silencio fue distinto. No era solo ausencia de ruido, era una calma tensa, como la de un campo antes de una tormenta. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana. No tenía hambre. Tenía la certeza de que aquel fue solo el primer movimiento de algo mucho más grande. No tardé en confirmarlo. El teléfono comenzó a sonar poco después de las 9. Primero fue mi hermana. Su voz sonaba dura. «Estás exagerando», me dijo sin rodeos. «Es tu hija. Los problemas familiares se arreglan puertas adentro». Los gritos delante de todos también fueron puertas afuera. Respondí con calma. Nadie pidió discreción cuando me humillaron. Suspiró con impaciencia. Pero así arruinarás a tu propia hija. Ella se arruinó creyendo que yo siempre iba a taparlo todo, respondí. Cortó la llamada sin despedirse. Minutos después, fue mi cuñado. Luego, un primo. Más tarde, una tía lejana que llevaba años sin llamar. Todos repetían la misma palabra con distinto tono. Exageras. Para ellos, exigir respeto era exagerar. Defenderme era exagerar. Dejar de ser útil era exagerar. Nadie me preguntó cómo me sentía. Solo querían que todo volviera a la normalidad. Esa normalidad donde yo daba y callaba. Al mediodía, decidí salir a comprar algo para almorzar. Caminé por el barrio con una sensación extraña en el pecho. Algunos vecinos me saludaban con timidez. Otros bajaban la mirada. Un par murmuraban al pasar. La noticia ya circulaba. El viejo y su hija estaban enfrentados. Yo era el padre duro. Ella, la pobre víctima. Así lo estaban contando. Entré al almacén de la esquina. El dueño, que me conocía desde hacía años, me miró con una mezcla de curiosidad y prudencia. «Dicen que estás peleado con tu hija»,
comentó mientras pesaba unas frutas. No estoy peleado, respondí. Estoy despierto. No entendió. Sonrió por compromiso. Me fui con la bolsa en la mano y una sensación amarga en la boca. Esa tarde recibí el mensaje que terminó de confirmarme la traición definitiva. Era de un grupo familiar donde estaban mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados. Nunca me sacaban. Ese día lo hicieron. Me enteré porque, minutos después, uno de mis sobrinos me escribió en privado. Tío, no es personal, pero se decidió que era mejor que no estuvieras en el grupo hasta que se calme todo. Leí esas palabras varias veces. Hasta que se calme todo. Como si el problema fuera mi reacción, no el desprecio que me llevó a reaccionar. Sonreí con amargura. Incluso en el destierro virtual, seguía siendo el incómodo. Por la noche, mi yerno me llamó de nuevo. Esta vez no hubo tono conciliador. Habló seco, cortante. Mi esposa está destruida, dijo. La familia entera está contra usted. Si esto sigue así, nadie va a querer saber nada con usted. Eso ya está sucediendo, respondí. Y sigo aquí. Usted siempre fue orgulloso, escupió, pero ahora cruzó un límite. El límite lo cruzaron cuando me mandaron a callar delante de mis propios nietos. Hubo un silencio incómodo. No va a ganar esta guerra, dijo finalmente. Yo no busco ganar, respondí. Busco dejar de perderme a mí. Colgó sin responder. Esa noche cené solo. El ruido de los cubiertos contra el plato era el único sonido en la casa. Pensé en cuántas cenas familiares había pagado sin sentirme parte. Pensé en cuántas veces había sido invitado solo por compromiso. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí una certeza dura pero limpia. Siempre había estado solo en medio de todos. Los días siguientes fueron un desfile de ausencias. Ya nadie llamaba para saludar. Las visitas se cortaron de golpe. Mi hija no volvió. Nadie vino a preguntar si necesitaba algo. La familia, esa misma a la que yo había ayudado tantas veces, había cerrado filas del otro lado. Una tarde, mientras barría la vereda, una vecina se acercó con cautela. «No te queda nadie, ¿verdad?», preguntó con cierta pena. Levanté la vista. «Nunca me quedé a mí mismo por completo», respondí. «Ahora sí», asintió con tristeza y se fue. Esa frase me acompañó toda la tarde. Ahora sí, ahora, que ya nadie me necesitaba por dinero. Ahora, que ya no servía como respaldo. Ahora, que ya no podían usar mi silencio. Ahora, por fin, estaba conmigo. Por la noche, recibí la última llamada de mi hija. Esta vez no lloró. Habló con frialdad. «Todos están conmigo», dijo. «Tú te quedaste solo». «Yo siempre estuve solo», respondí. «Solo que ahora ya no me miento». «Van a hablar mal de ti», advirtió. «Van a decir que eres rencoroso. Que digan lo que necesiten para dormir tranquilos», contesté. «Yo duermo intranquilo desde hace años. Jamás pensé que me harías esto», dijo con voz tensa. «Jamás pensé que me harías callar de ese modo», respondí. Colgó sin despedirse. Esa noche me detuve frente al espejo del baño. Miré mi rostro cansado, las arrugas profundas, los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir. Me vi por fin como era, un hombre que había dado demasiado sin exigirse nada, y que ahora pagaba el precio de haber puesto límites tarde, pero a tiempo para no perderse del todo. Recordé una frase que me dijo mi madre cuando yo era joven: «El día que dejes de ser útil, sabrás quién te quiere». Yo la había olvidado. Aquella semana la recordé con una claridad brutal. Pasaron varios días sin noticias. El silencio de la familia se volvió definitivo. Nadie volvió a escribirme. Nadie volvió a preguntar por mí. Yo, en cambio, empecé a reorganizar mi vida lentamente. Fui al médico. Caminé más. Leí. Ordené la casa. Hice cosas simples que nunca había tenido tiempo de hacer porque siempre estaba resolviendo problemas ajenos. Y, poco a poco, comencé a sentir algo que no sentía desde hacía años: autonomía. No dependía de la aprobación de nadie. No esperaba llamadas. No negociaba mi dignidad. No explicaba mis decisiones. Una tarde, mientras regaba las plantas, comprendí la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. La familia no solo me había dado la espalda, también había perdido el control sobre mí, y eso era en el fondo lo que más les dolía. Yo ya no era el padre que solucionaba, pagaba, justificaba y callaba.
Yo era un hombre que había decidido quedar separado, aunque eso significara quedarse solo. Y esa soledad, aunque dolía, también me estaba enseñando a respirar de otra manera, porque había algo que ninguno de ellos había previsto, que al quitarme todo, me estaban devolviendo algo que yo había extraviado hacía décadas, mi libertad. Y esa libertad, tarde o temprano, iba a cambiar el curso de esta historia, de una forma que aún nadie imaginaba. La citación judicial llegó una mañana gris, dentro de un sobre oficial que el cartero dejó en mis manos con un gesto serio. No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano, la verdad que había despertado tendría que ser dicha en voz alta, frente a alguien que no se guiara por afectos ni rencores, sino por hechos. Leí el documento con calma. Debía presentarme como testigo en una audiencia relacionada con una denuncia presentada por mi propia hija. Esa sola frase me atravesó como una hoja fría. Me vestí despacio aquel día, como si cada prenda formara parte de un ritual. No estaba nervioso, estaba cansado, pero firme. Caminé hasta el tribunal con pasos lentos, observando los rostros de la gente en la calle. Nadie sabía que yo iba a hablar contra mi propia sangre. Nadie imaginaba el peso que eso tenía sobre mis hombros. En la sala de audiencias, el ambiente era espeso. Abogados revisando carpetas, funcionarios entrando y saliendo, murmullos bajos que parecían cuchillos invisibles. Cuando vi a mi hija sentada del otro lado, con un traje oscuro y el cabello perfectamente arreglado, sentí un nudo en el estómago. No me miró. Sus manos se aferraban a un bolso como si fuera un salvavidas. El juez ingresó. Todos nos pusimos de pie. Cuando me llamaron a declarar, avancé con la sensación de que cada paso me alejaba de lo que alguna vez fue mi familia y me acercaba, por fin, a mí mismo. «Diga su nombre completo», pidió el juez. Lo pronuncié con claridad. «¿Reconoce a la demandante como su hija?», preguntó. «Sí». «¿Y mantiene lo declarado en su escrito previo?». «Lo mantengo todo», respondí sin titubear. El abogado de mi hija se levantó de inmediato. Su voz era firme, ensayada. «Señor, ¿desde cuándo sospecha usted de su hija?». «No sospeché durante años», respondí. «Confié». Hubo un murmullo contenido en la sala. «¿Y por qué ahora cambia esa confianza?». «Porque la confianza se rompe cuando el respeto desaparece», dije. Y el respeto desapareció hace mucho. El juez asintió para que continuara. Respiré hondo. «Durante años firmé documentos sin revisar», continué. «Depósitos, garantías, préstamos. Mi hija siempre decía que era para resolver urgencias. Yo nunca dudé. Era mi hija. Pero con el paso del tiempo, descubrí que muchos de esos documentos no eran lo que ella decía. Había firmas mías usadas para respaldar deudas que yo jamás autoricé conscientemente. El abogado de mi hija intervino. «¿Está insinuando que fue engañado?». «No lo insinuó», respondí. «Lo afirmo». Saqué de la carpeta uno de los documentos. «Aquí consta un préstamo a mi nombre firmado en una notaría a la que jamás fui», dije. «Y aquí, un mensaje de ella donde me pide que no haga ruido». El juez pidió los documentos. Se los entregué con manos firmes. Vi cómo el rostro de mi hija perdía color. Sus labios temblaron apenas. «¿Por qué no denunció esto antes?», preguntó el juez. «Porque quise protegerla», respondí. «Porque creí que podía corregir las cosas sin exponerla». Me equivoqué. ¿Qué lo llevó finalmente a hablar? El día en que me gritó delante de todos que nadie quería escucharme, dije. Ese día comprendí que había perdido hasta el derecho a ser respetado. La sala quedó en silencio. El juez tomó notas. Continúe. Saqué entonces el documento que más me había costado mostrar, la confesión escrita de su exmarido. «Este hombre vino a verme años atrás», dije. Me explicó que mi hija manejaba dinero con firmas prestadas y presiones. Yo no quise creerlo del todo. Pensé que hablaba desde el rencor de un matrimonio roto. Guardé este papel como una advertencia que no quise escuchar. El abogado de mi hija intentó objetar, pero el juez lo detuvo. «Vamos a incorporarlo como prueba preliminar», dijo. Mi hija levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y miedo. «Estás mintiendo», susurró desde su lugar. «Callaste durante años», respondí mirándola por primera vez. «Hoy me toca hablar a mí». El abogado volvió a intervenir. «Señor, ¿reconoce usted que siempre ayudó económicamente a su hija de manera voluntaria?». «Sí»,
respondí, voluntaria, no engañosa. ¿Y no considera que este proceso es una forma de venganza por un conflicto familiar? Si yo hubiera querido vengarme, dije, habría hablado hace años. Esto no es venganza, es límite. El juez inclinó levemente la cabeza. La diferencia es relevante, dijo. Continué declarando durante casi una hora. Cada palabra era un pedazo de un pasado que yo mismo había ayudado a deformar con mi silencio, pero también era una limpieza. A cada frase sentía que algo se desprendía de mi pecho. Cuando terminé, el juez me hizo una última pregunta. ¿Está dispuesto a sostener esta declaración aun cuando afecte seriamente la situación legal de su hija? Tragué saliva. Sí, respondí, porque también afectó seriamente mi vida durante años. Firmé el acta con mano firme. Al salir de la sala, mi hija se levantó de golpe y se me acercó. ¿Estás satisfecho ahora?, me dijo con la voz cargada de veneno. Estoy en paz por primera vez en mucho tiempo, respondí. ¿Me estás quitando todo? No, dije. Estoy dejando de regalarlo. Intentó decir algo más, pero su abogado la tomó del brazo y la apartó. Yo caminé sin volver la vista atrás. Afuera, el aire del mediodía me golpeó el rostro. Respiré hondo. Sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Había hecho lo impensable. Había hablado contra mi propia hija ante un juez. Y sin embargo, no sentía culpa. Solo una tristeza profunda por haber llegado a ese punto. Esa misma tarde comenzaron las consecuencias legales. Cuentas bloqueadas, investigaciones, citaciones. Todo avanzaba con una velocidad que nadie esperaba. La familia, que hasta entonces la había defendido, comenzó a guardar silencio. Cuando el problema dejó de ser solo emocional y pasó a ser jurídico, la lealtad empezó a resquebrajarse. Por la noche, mi teléfono sonó una última vez. Era ella. «Te vas a arrepentir», dijo con voz seca. «Te juro que te vas a arrepentir». «Puede ser», respondí, «pero no me arrepiento de haber dejado de mentirme». Colgué. Esa noche dormí poco, pero dormí sin sobresaltos. Sabía que lo que venía sería aún más duro. Sabía que ella iba a caer. Y sabía también que, aunque yo había iniciado ese movimiento, no lo había hecho por odio, sino por algo que nunca antes me había permitido sentir plenamente: justicia. Porque hay verdades que no se pueden esconder eternamente, y cuando salen a la luz, ya no distinguen entre padre e hija, solo distinguen entre quien cayó y quien decidió, por fin, hablar. La caída no fue inmediata. No hubo un estruendo de un solo golpe. Fue un derrumbe lento, como esos edificios que parecen aún en pie mientras por dentro se desmoronan. Durante las primeras semanas después de mi declaración, mi hija seguía saliendo de casa con el rostro erguido, el maquillaje perfecto y la sonrisa ensayada. Pero yo sabía que por dentro ya nada estaba firme. Los rumores comenzaron a caminar más rápido que la verdad. Vecinos que antes la saludaban con entusiasmo ahora desviaban la mirada. Amigas que siempre estaban disponibles dejaron de responder mensajes. En el trabajo, las conversaciones se quebraban cuando ella entraba en una sala. Nadie la acusaba directamente, pero todos sabían que algo grave estaba ocurriendo. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era su jefa. «Soy Marta, del estudio contable donde trabaja su hija», dijo con voz cuidada. Solo quería confirmarle que ella ya no forma parte de la empresa. No me sorprendió. Cerré los ojos unos segundos. «Gracias por avisar», respondí. «Lamento que esto haya pasado así», añadió, pero la situación se volvió insostenible. Colgué sin decir nada más. El trabajo era lo que le daba orgullo, estatus, identidad. Perderlo era perder una parte importante de sí misma. Esa misma noche, mi yerno vino a buscar algunas cosas de la casa de mi hija. Ya no vivían juntos. La investigación lo asfixiaba y él no estaba dispuesto a caer con ella. Mientras cargaba cajas en su auto, evitó mirarme a los ojos. «Ella dice que usted la destruyó», murmuró. «Ella se destruyó cuando creyó que todo le pertenecía», respondí. No contestó. Cerró el baúl y se fue sin despedirse. Los días siguientes, su nombre empezó a aparecer en conversaciones que yo podía escuchar desde la vereda. Dicen que hay citaciones, dicen que hay cuentas congeladas, dicen que hay pruebas. Ya no hablaban de ella con admiración. La compadecían como a quien cae desde alto.
Una semana después, la citación oficial llegó a su casa. Debía presentarse a declarar como imputada. Ese fue el día en que verdaderamente lo perdió todo. Lo supe porque esa noche volvió a mi puerta. No golpeó esta vez. Tocó con una suavidad que nunca había usado conmigo. Abrí. Estaba pálida, consumida, con la ropa arrugada, sin maquillaje. Ya no era la mujer segura de las reuniones, ni la hija soberbia del almuerzo. Era alguien roto. Me citaron, dijo en voz baja. Ya no es solo un rumor. No la hice pasar de inmediato. La miré desde la puerta. Ahora entiendes la gravedad, respondí. Entró en silencio. Se sentó en el mismo lugar donde semanas antes se había arrodillado, pero esta vez no lloró de inmediato. Solo se quedó mirando el suelo, como si allí estuviera escrita su sentencia. Todos se hicieron a un lado, dijo finalmente. No me quedó nadie. Yo estuve solo mucho tiempo, respondí. No te quejabas entonces. Levantó la vista lentamente. No pensé que fuera realmente así, susurró. Porque nunca miraste desde este lado, le dije. Apretó las manos sobre sus rodillas. Van a embargarme, dijo. Las cuentas, el auto, hasta el departamento. Guardé silencio. ¿Sabes lo que es empezar de cero a mi edad, papá? Preguntó con un hilo de voz. Lo sé, respondí. Yo empecé de cero más de una vez, para darte todo a ti. Sus hombros se sacudieron. El llanto llegó sin gritos, sin teatralidad. Era un llanto de derrota. Yo solo quería asegurarme de no volver a sentir carencias, dijo. Tener siempre un respaldo. Me usaste como respaldo, respondí. Y te olvidaste de verme como padre, asintió en silencio. Cuando me gritaste delante de todos, comenzó. Yo no sabía que me escucharías así por última vez. Cerré los ojos con cansancio. Las palabras no desaparecen cuando se dicen en voz alta, dije. Se quedan. Yo ya no tengo nada, papá, susurró. Aún tienes algo, respondí. La oportunidad de entender. Me miró. ¿Y tú qué tienes ahora? Pensé unos segundos. Tengo la verdad, respondí. Y eso antes no lo tenía. Esa noche cenó en silencio conmigo. Era la primera vez en meses que compartíamos una mesa sin gritos ni desprecio. Pero tampoco había ternura. Solo una resignación triste, como la de dos extraños unidos por un pasado imposible de borrar. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Si puedo salvar algo, ¿tú retirarías tu declaración?», preguntó sin mirarme. «No», respondí con firmeza. «Las consecuencias no se negocian después de haber llegado tan lejos», asintió lentamente. «Entonces esto es definitivo». «Sí», respondí, y se fue. Días después, recibió la notificación de embargo, luego la imputación formal. Más tarde, la suspensión de su matrícula profesional. Cada paso era una puerta que se cerraba detrás de ella sin posibilidad de volver a abrirse. La familia, que antes me señalaba, ahora comenzaba a guardar silencio. Algunos dejaron de defenderla. Otros decían que nadie merece caer así. A mí nadie volvió a llamarme para pedirme que detuviera nada. Ya habían comprendido que no obedecía más. Mi hija intentó un último movimiento. Me envió un mensaje largo, lleno de disculpas, culpas mezcladas con justificaciones. Lo leí sin ira, sin esperanza también. Le respondí solo una frase. Aprender siempre duele cuando se aprende tarde. No volvió a escribirme. Un mes después, la vi por última vez de lejos. Caminaba por la calle con una bolsa pequeña en la mano. Había bajado de peso. Su rostro parecía otro. Me vio, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. No levanté la mano. Ella tampoco. Seguimos caminando en direcciones opuestas. Ahí comprendí que lo había perdido todo de verdad. El dinero, el prestigio, el matrimonio, la red que la sostenía, y tal vez incluso la imagen que tenía de sí misma. Pero también comprendí algo más duro, que perderlo todo no necesariamente significa comprenderlo todo. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Pensé en la niña que alguna vez jugó en mi patio. Pensé en la mujer que se avergonzó de mí. Pensé en la imputada que ahora caminaba sola con una bolsa de ropa. No sentí triunfo. Sentí un duelo hondo. La venganza no me había dado placer. Solo había puesto a cada uno frente a lo que había construido. Y entendí con una claridad dolorosa que a veces la justicia no sana, solo ordena.
Y cuando el orden llega, ya nadie puede seguir fingiendo que no sabía lo que hacía. El día en que cerré definitivamente la puerta de mi pasado, no hubo música, no hubo discusiones, no hubo testigos, solo un sobre más, esta vez dirigido a mí mismo, apoyado sobre la mesa de la cocina. Dentro estaba la última notificación del juzgado, la confirmación de la imputación formal, las medidas cautelares definitivas y la fecha de la audiencia que marcaría el futuro legal de mi hija. Leí cada línea con una calma que no reconocí como mía. Ya no temblaba, ya no dudaba. Lo irreversible, cuando se acepta, deja de doler de la misma manera. Apoyé el papel junto a la ventana y miré la calle. El barrio seguía igual. Los mismos negocios, las mismas veredas, los mismos niños jugando a la pelota. La vida nunca se detiene por la tragedia de uno solo. Y esa verdad, por dura que sea, también libera. Comprendí que mi historia era apenas un susurro dentro del ruido del mundo, pero era mi historia, y por primera vez yo la estaba escribiendo sin miedo. Ese mismo día fui al banco, cambié las tarjetas, cerré cuentas antiguas, abrí una nueva a mi nombre solamente, firmé con mano firme. Nadie más dependía de mis decisiones, nadie más se sostenía sobre mi espalda. Al salir, respiré hondo, como si el aire circulara en mí de otra forma. No era felicidad, era liviandad. Por la tarde, pasé frente a la casa de mi hija sin darme cuenta. Fue un impulso inconsciente. El portón estaba cerrado, las ventanas oscuras. Ya no vivía allí. El lugar donde había crecido mi nieta, donde alguna vez celebramos cumpleaños, almuerzos, navidades tensas y sonrisas impostadas, ahora estaba vacío. Me quedé de pie unos segundos. No sentí nostalgia, sentí final. Esa misma noche, mientras acomodaba papeles en el estudio, encontré una caja de recuerdos que había evitado tocar durante semanas. Dentro estaban las primeras cartas que mi hija me escribió cuando se fue a estudiar lejos. Las leí una por una. En cada línea había gratitud, admiración, ternura. «Mi papá es mi héroe», decía una de ellas. Cerré los ojos. No lloré. Solo acepté que dos personas podían habitar en un mismo cuerpo en momentos distintos de la vida. La hija que me escribió esas cartas ya no existía. La mujer que hoy enfrentaba la justicia era otra. Guardé las cartas nuevamente, pero no en el mismo lugar. Las puse en un estante alto, donde ya no estorbaban pero tampoco desaparecerían, porque borrar también es una forma de mentirse. Días después, recibí la llamada del defensor oficial. Me informó que ella había aceptado declarar parcialmente, que había reconocido irregularidades, aunque seguía minimizando su responsabilidad. Escuché en silencio. «Quería que lo supiera», dijo el abogado. Su testimonio fue decisivo para que ella hablara. «No lo hice para que hablara», respondí. «Lo hice para dejar de callar». Colgamos. Me quedé largo rato sentado frente al teléfono apagado. Comprendí que ya no esperaba nada de esa historia. Ni disculpas, ni arrepentimiento, ni reparación moral. Lo que esperaba ya no venía de ella, venía de mí. Con el paso de las semanas aprendí a habitar una rutina nueva. Me levantaba temprano, barría la vereda, regaba las plantas. Iba al mercado con una lista corta. Comía sencillo, caminaba sin prisa. A veces me cruzaba con conocidos que preguntaban con cautela por mi hija. Respondía con la misma frase: «Está resolviendo sus cosas». No explicaba más. Ya no tenía necesidad de que nadie entendiera. Una tarde, al regresar de una caminata, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. Era de ella. «Papá, no escribo para justificarme. Sé que nada de eso serviría. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que significó tu silencio todos estos años. Yo lo usé para creerme invencible. Hoy sé que me equivoqué. No te pido que vuelvas. Solo quería decirte que lo lamento». Leí la nota 3 veces. No sentí rabia. Tampoco alivio. Solo una tristeza tranquila. Tomé un cuaderno y escribí una sola línea en respuesta. Entender no borra, pero puede evitar que vuelvas a ser quien fuiste. Doblé la hoja, la guardé en un sobre y la dejé en el buzón donde ella, si volvía a pasar alguna vez, podría encontrarla. No necesitaba comprobar si la leía.
Ya había dicho lo esencial. La audiencia final llegó un mes después. No asistí. Ya había hablado todo lo que debía hablar. Lo supe por el abogado. Cargos confirmados, proceso abierto, futuro incierto. Colgué el teléfono y me senté en silencio. No había nada que celebrar, tampoco algo que lamentar de nuevo. Las historias, cuando se repiten demasiado, pierden intensidad, y la mía ya había sido contada hasta el fondo. Comencé entonces a deshacerme de cosas que guardaba solo por apego, ropa que no usaba, objetos heredados que ya no significaban nada. Doné lo que estaba en buen estado. Tiré lo que ya no servía. Sentí que mi casa también respiraba mejor. El desapego también es una forma de orden. Una mañana, mientras limpiaba el altillo, encontré un viejo cuaderno donde había anotado mis gastos durante más de 20 años. Ahí estaban, línea por línea, las ayudas, los préstamos, los pagos, los salvatajes. Lo recorrí con el dedo lentamente. No lo hice con enojo, lo hice con la serenidad del que ya no reclama. Aquello era el registro de un amor mal entendido, y ya no lo necesitaba como prueba. Mi conciencia estaba saldada. El día de mi cumpleaños número 62 llegó sin sorpresas. Nadie de la familia llamó. Algunos vecinos me trajeron un pastel sencillo. Lo compartimos en la vereda. Reí con ellos de cosas pequeñas. Me sentí extraño, pero no vacío. Entendí que la vida también se puede reconstruir con retazos ajenos. Esa noche, solo en mi casa apagué las luces temprano. Me senté en la cama con la ventana entreabierta. Escuché el ruido lejano de la ciudad. Pensé en todo lo perdido. Pensé también en todo lo que había recuperado sin darme cuenta. Mi voz, mis decisiones, mi descanso. Nadie más gritaba sobre mis palabras. Nadie más decidía por mí. Comprendí entonces que el verdadero cambio no había ocurrido el día en que dejé el sobre su cama. Ese fue solo el gesto visible. El verdadero cambio ocurrió cuando, por primera vez en mi vida, me creí merecedor de respeto sin tener que comprarlo con sacrificio. No me convertí en un hombre duro, me convertí en un hombre claro. Y esa claridad, aunque me dejó solo en muchos momentos, también me salvó de seguir viviendo en una mentira cómoda y destructiva. Hoy ya no espero reconciliaciones imposibles. No persigo venganzas que no dan paz. No sueño con que todo vuelva a ser como antes. Lo de antes ya no existe. Lo rompimos entre todos. Ahora vivo con lo que quedó. Y lo que quedó, aunque sea poco, es verdadero. Aprendí tarde, sí, pero aprendí. Y eso, a mi edad, es una forma distinta de victoria. Hoy la casa está en silencio, pero ya no es un silencio que duele. Es un silencio que acompaña. Me levanto temprano, preparo mi café sin apuro y me siento junto a la ventana a ver cómo despierta la calle. Nadie grita, nadie exige, nadie me manda a callar. Y eso, después de todo lo que viví, es una forma de paz que antes desconocía. A veces pienso en mi hija, no con rabia, con una tristeza serena. Cada quien carga con lo que eligió, y yo ya no cargo con lo que no me corresponde. Aprendí que amar también es saber soltar, incluso cuando duele. Aprendí que el respeto no se mendiga, ni siquiera a los hijos. Y aprendí, demasiado tarde quizá, que uno no puede vivir siendo la sombra de su propia vida. Hoy vivo con menos, es verdad, pero duermo con la conciencia en calma, con la espalda recta y el alma liviana. Ya no espero llamadas que no llegan. Ya no temo perder lo que ya perdí. Ahora solo cuido lo que me queda. Mi dignidad, mi silencio elegido, mi verdad. Si algo me dejó esta historia es una certeza. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para dejar de callar. Nunca es tarde para volver a mirarse al espejo sin bajar los ojos. Soy Ernesto, y esta fue mi historia. Suscríbete ahora al canal para que sigas escuchando más historias reales que nacen del dolor, pero también de la dignidad. Dale me gusta a este video si esta historia te tocó el corazón. Déjame en los comentarios qué te pareció, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios y saber que no estoy solo del otro lado de la pantalla. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí.